La fe como parte de la naturaleza de Dios es el estudio que vamos a desarrollar. A grosso modo, comienzo diciéndoles que la fe es el lenguaje de Dios. No vivir en fe es vivir en contra de lo que Dios es por naturaleza. El no caminar en los principios del reino, en lo que Dios es, en el carácter de Dios por naturaleza, en las virtudes de Dios, las propiedades de Dios. El no hacerlo es vivir en contra de lo que Dios es. Ese es un principio satánico. Eso es hacer oposición. Cuando se hace oposición, se puede ver como un principio satánico. Cuando se hace oposición a lo que Dios es, eso es ser opositor. Eso es apropiarse del título de Satanás, que significa tropiezo y tropezadero. La carta a los hebreos dice que Dios hizo el universo por la palabra. Pero no solamente dice que lo hizo, sino que sustenta el universo. La palabra sustentar allí significa darle mantenimiento, administrar. Entonces, no solamente dice que creó el universo, sino que también lo sustenta, repito, lo administra, le da mantenimiento al universo por la misma palabra. Ahora, en ambos casos, sea que lo creó o lo sustenta, el término griego que se utilizó fue rema, para hacer referencia a qué, a la palabra, porque Dios por la palabra que creó el universo y por la palabra sustenta el universo. Pero lo que me llama la atención, lo digo para demostrar que la fe es parte de la naturaleza de Dios, es que el término que se utilizó del griego para hacer referencia a la palabra del sustento y de la creación es rema. No se utilizó el término logos ni logión, que indica una palabra dictaminada en fe. Es el término que utilizó el apóstol Pablo cuando dijo, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 11:3, que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. Igualmente dice, Dios sustenta todas las cosas del universo con la palabra de su poder. El verbo sustentar, que indica una acción que aparece en el pasaje, viene del griego feros, que indica el acto de sostener como con el puño todas las cosas creadas, de forma que si la suelta, todo se volvería a la nada, todo sería un caos. Entonces, la idea, cuando se utiliza el término feros, la idea es dar a entender que aquel, refiriéndose al omnipotente del eterno, del Olán, del Rafá, por medio del cual fueron creadas todas las cosas, por él mismo son conservadas, administradas, sustentadas y le da mantenimiento. Todo esto se da por una palabra creativa, sustentadora y llena de fe. Es decir, usted debe conocer y entender el carácter de Dios, el lenguaje de fe, para que usted no lleve una vida totalmente en contra de lo que Él es, rompiendo en todo tiempo su comunión y evitando o cercenando la posibilidad de que usted tenga una vida de intimidad con Él. Porque para tener una vida de intimidad y de comunión con Dios, usted y yo necesitamos conocer su carácter, caminar en su carácter y hablar su lenguaje. La verdad y el sentido del mensaje radica en que la creación y el sostenimiento de lo creado se dieron y se dan por un dictamen de fe. Dios por la fe sustenta el universo. Todos los días el sol sale, ¿verdad? Todas las noches sale la luna, las estrellas. Todos los días el oxígeno está provisto para la humanidad. Todos los días Dios hace lo que hace por la fe. Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía.
Para esto se requiere la fe. El apóstol Pablo, en las cartas a los romanos, alega y dice que Dios llama a las cosas que no son en el mundo físico, pero que ya en Él, como el creador, que ya están hechas. Según Romanos 4, 17, y es donde quiero que me acompañen a leer este pasaje que dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esto es un lenguaje de fe, indiscutiblemente. Ahora bien, si tomamos en cuenta las características y los valores de estos textos, que nosotros como hijos de Dios estamos caminando a espaldas de Dios, en el sentido que estamos caminando a una dirección totalmente contraria a lo que Dios es. No caminamos en su carácter, no conocemos sus propiedades, sus virtudes, no hablamos su lenguaje, por eso no tenemos respuesta de él. Nosotros estamos caminando de las migajas, comiendo de las migajas que caen de las mesas. Estamos sostenidos por las misericordias de Dios. Somos hijos huérfanos de un Padre vivo. Así estamos caminando y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que disfrutemos de la gracia, que caminemos en fe, que veas y que veamos la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la chequina de Dios, que sea algo permanente en nosotros y que un mundo que nos rodea, que está necesitado de la manifestación del poder de Dios, que necesita de Dios, lo puedan ver en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pero la iglesia, los hijos de Dios, están lamentablemente decirlo, sumergidos, caminando como camina el mundo, con la diferencia que la iglesia tiene la justicia, tiene vida eterna, pero están igualmente caminando como lo hace el mundo, llenos de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, de incertidumbres, de preguntas, cuestionando, opinando de la veracidad de Dios, de la integridad de Dios, casi como los escépticos, casi como los incrédulos caminando con incredulidad. Si tomamos en cuenta las características y los valores de estos textos antes mencionados, tendremos sin lugar a duda que Dios es fe y opera en fe. Tendremos sin lugar a duda, vuelvo a repetir, que Dios es fe y opera en fe. Por otra parte, hay que entender que todas las demandas de Dios son hechos cumplidos en Él. Es decir, Dios te pide que seas santo, me pide que seas santa. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Dios no te va ni me va a pedir algo si Él no lo es, si no es su camino, si no es su terreno, si no es su carácter, si no es su naturaleza. De la misma manera debemos vivir en fe, porque la naturaleza de Dios, repito, es fe, es parte de su ser, de lo que Él es. No hay cosa que desagrade más a Dios, además de la vida de pecado en la cual tú puedes o yo puedo estar sumergido, pero entendiendo que no hay cosa que desagrade más a Dios que el que viva dudando de Él. Esto lo entendió Smith Wilberforce, el apóstol de la fe, y dijo, yo prefiero morir creyendo en Dios que vivir dudando de Él, porque por lo menos si me muero creyendo, pero no vivir dudando. Porque es que si somos hijos de Dios, llamados de un mundo incrédulo, escéptico, ateo para seguir en la iglesia, con lo mismo me quedo allá, así de sencillo. Entonces, no hay cosa que desagrade, repito, más a Dios que el que viva dudando de Él. El apóstol Juan dejó establecido
Eso está escrito que el no creerle a Dios es alegar descaradamente que él es un mentiroso, según lo que nos registra ahí primera. Vamos a leer ahí en Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 10, cuando dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El vivir sumergido en temores, dudas, falsedades, preocupaciones, incertidumbres, angustias, desasosiegos. Es un lenguaje que desde el punto de vista emocional, sentimental, está llamando a Dios mentiroso, aunque no en forma verbal, pero sí en forma omitiva, mediante las manifestaciones descritas anteriormente, con angustia, duda, etcétera, etcétera. Cuando usted o yo conocemos a Dios, de su integridad, de su palabra, entendemos que Él primero dejaría de ser Dios que incumplirle o incumplirnos una palabra que Él nos haya dado. Entienda que desde el punto de vista cosmológico y cosmogónico, cielo y tierra pasarán, pero lo que Él ha dicho no pasará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre, que Él sustenta el universo con su palabra y la sostiene, porque lo que Dios te dijo lo va a cumplir. Él nunca llega tarde. Cuando usted entiende esto, es un lenguaje que le dice que no hay dudas, no hay preocupaciones, no hay temores ni ansiedades, no vive turbado ni inseguro, sabe a quién le ha creído, sabe quién es el sustentador, sabe la fuerza y el poder de la paternidad de Dios que está a su favor y a su cuidado. El no creerle a Dios es entrar en el terreno satánico, el cual en forma cínica, desmedida y descarada, con la respuesta que Satanás le dio a Eva en el desierto, llamó a Dios mentiroso. Génesis capítulo 3, el versículo del 1 al 4, cuando dice: pero la serpiente era astuta. Aquí hago un paréntesis para hacer una corrección. Es la forma tan descarada como Satanás le dio una respuesta a Eva en el Edén, en el paraíso. Cuando dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Así, de una manera vertical, no moriréis. Jesús le dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, le dijo a los discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo una verdad y la vida, no, la verdad y la vida. En primera de Juan 2:21 dice: ninguna mentira procede de la verdad. Y registra Juan en sus escritos que Satanás es el padre de la mentira, ahí en San Juan 8:44. ¿Ve? La naturaleza de Satanás es que la naturaleza de Satanás es la mentira. Vamos a leer textualmente Juan capítulo 8, el versículo 44, cuando claramente está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La naturaleza de Satanás es la mentira.
Y eso es lo que Él quiere sembrar en el creyente como hijo de Dios. ¿Para qué? Para que no pase de la escala de ser creyente y de ser testigo de Jesús. Solo quiere causar en el creyente incertidumbre, temores, dudas, ansiedades y preocupaciones. Satanás es el encargado de ministrar a la mente de los hijos de Dios inseguridad, abandono de Dios, descuido, desinterés, entre otros. Satanás está dispuesto a ministrar en tu mente en contra de lo que Dios es en tu vida. ¿Para qué? Para llevarte al terreno de Él con las dudas, los temores, etcétera, etcétera. Y que no pase de ser solo un hijo de Dios, pero que no pase la escala de ser un creyente. ¿Por qué? Porque es que Satanás sabe que el día que tú y yo aprendamos los principios del reino en relación a la fe, su reino va a ser afectado porque Dios va a empezar a manifestar su poder a través de tu vida y de mi vida. El poder del Espíritu Santo manifestado en ti y en mí va a emanar, se va a manifestar, va a haber gloria. El reino de las tinieblas va a ser afectado porque tú y yo vamos a alumbrar como una antorcha. Las tinieblas se disiparán y vamos a pasar a la propiedad de Dios, siendo sal de la tierra, donde detenemos la corrupción de un mundo y le damos sentido a la vida de los hombres que nos rodean. Vamos a empezar a ser de esta manera una persona o personas que donde lleguemos no vamos a ser el problema, sino la solución del problema. Vamos a representar a Cristo en la tierra, Jesús caminando en la tierra, Jesús manifestando su ministerio a través de ti y a través de mí en la tierra. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo mientras esté en el mundo. Ustedes son la luz del mundo. Las tinieblas lo saben, Satanás lo sabe, los demonios lo saben. Pero cuando tú y yo vivimos en dudas, temores, preocupaciones, de esa manera somos improductivos. No damos fruto de esa forma. Seremos de esa manera un vaso o vasos que no pueden ser usados por Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos caminar en fe para que Dios pueda hacer de nosotros lo que ha proyectado. Satanás sabe que Dios no hará nada a favor de ti, a favor de mí, a favor de los que nos rodean, sino es a través de la fe. Como él, Satanás, sabe que no se puede hacer nada en contra de ti ni de mí, sino a través del temor, entonces de esa manera quiere mantenernos sumergidos. Satanás tiene que mantenerte y mantenerme en el terreno de los temores, porque de ahí emana lo demás. Las dudas, vuelvo a repetir, las incertidumbres, las preocupaciones, las angustias, las ansiedades, hasta la muerte, enfermedades. De esa manera puede venir todo esto si seguimos la corriente de todas las artimañas del maligno. Satanás sabe que se desencadena una cantidad de males a través del temor. Otra razón por la cual debemos vivir en fe es que ella es parte de la naturaleza de Dios. Amén. Bendiciones, bendiciones.